El desarrollo tecnológico produjo la aparición de la nueva generación de pisos sintéticos que han venido desplazando en forma creciente a los tradicionales usados en los edificios hasta hoy. El nuevo paso en este constante desarrollo es Durflor, experimentado por años en múltiples aplicaciones. Lo que sigue son los folletos de todos los productos y los videos de 3 de ellos: pinturas, pisos y pisos veteados. Debes leer con atención los folletos y verás que estos tienen una parte inicial igual y comprende preparación de la superficie, relleno de fisuras e imperfecciones e imprimación. La segunda mano de pintura es igual a la primera, no así la segunda de pisos y pisos veteados, que tienen una característica común. En ambos se debe aplicar una cantidad de 500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de una sola vez, en lugar de los habituales 120 centímetros cúbicos por metro cuadrado o 150 centímetros cúbicos por metro cuadrado. Por ello, debes volcar el material como mostramos en el video en lugar de mojar el rodillo en el envase y aplicarlo sobre el piso. Estos procesos no exigen trabajar agachado como en el caso de micropisos y proveen una resistencia al impacto y la abrasión superior. Te será fácil aplicarlos si lees las instrucciones y sigues con los videos. Los pisos proveen un color uniforme y los pisos veteados permiten realizar combinaciones de colores adecuadas a decoraciones clásicas, con vetas esfumadas o aquellas más innovadoras, con vetas contrastantes. A continuación, damos un listado de materiales y herramientas para realizar la tarea. El relleno de fisuras e imperfecciones es una tarea optativa y tiene por objeto mejorar las bases sobre las que luego se aplicará piso Durflor. Las fisuras deberán ser abiertas en V con espátula o destornillador. Las manchas de grasa, pegotes, mezcla, chicle, pintura y alquitrán pueden ser removidas con espátula. Barrer la totalidad del área donde se colocará enduido Durflor sin mojar. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1, 3 partes de componente 2 y 9 partes de componente polvo, obteniendo enduido Durflor. Se deberán eliminar los grumos y aplicar antes de las 2 horas. Las juntas, fisuras e imperfecciones son fácilmente rellenadas con enduido Durflor utilizando una espátula. Las imperfecciones más profundas se deberán rellenar en capas finas sucesivas. Una vez secado el enduido, deberemos lijarlo, pues al transcurrir el tiempo se endurece y es más difícil hacerlo. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Para que la aplicación sea prolija, es conveniente proteger con papel o cinta la pared. En áreas reducidas o en el perímetro se puede aplicar la imprimación con pincel. Para aplicar la imprimación, debemos sumergir el rodillo en el recipiente y pintar la superficie. 1 litro de imprimación rinde 7 metros cuadrados. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Sumergir el rodillo en el recipiente y pintar a razón de 1 litro cada 7 metros cuadrados. Ahora veremos la aplicación del piso Durflor.
El relleno de fisuras e imperfecciones es una tarea optativa y tiene por objeto mejorar las bases sobre las que luego se aplicará piso Durflor. Las fisuras deberán ser abiertas en V con espátula o destornillador. Las manchas de grasa, pegotes, mezcla, chicle, pintura y alquitrán pueden ser removidas con espátula. Barrer la totalidad del área donde se colocará enduido Durflor sin mojar. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1, 3 partes de componente 2 y 9 partes de componente polvo, obteniendo enduido Durflor. Se deberán eliminar los grumos y aplicar antes de las 2 horas. Las juntas, fisuras e imperfecciones son fácilmente rellenadas con enduido Durflor utilizando una espátula. Las imperfecciones más profundas se deberán rellenar en capas finas sucesivas. Una vez secado el enduido, deberemos lijarlo, pues al transcurrir el tiempo se endurece y es más difícil hacerlo. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Para que la aplicación sea prolija, es conveniente proteger con papel o cinta la pared. En áreas reducidas o en el perímetro se puede aplicar la imprimación con pincel. Para aplicar la imprimación, debemos sumergir el rodillo en el recipiente y pintar la superficie. 1 litro de imprimación rinde 7 metros cuadrados. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1, 3 partes de componente 2, tres partes de componente polvo, obteniendo capa niveladora autonivelante Durflor. Deberemos mezclar hasta eliminar los grumos. Es conveniente bordear el perímetro del piso con pincel. Se aplica a rodillo Durflor o con pincel en áreas reducidas dentro de las 2 horas de haber sido preparada. El rendimiento de la capa niveladora autonivelante Durflor es de medio litro por metro cuadrado, debiéndose verter dicha cantidad por metro cuadrado a lo largo de una franja de 1 metro de ancho. Vemos cómo se distribuye el material a lo largo y ancho de dicha franja con rodillo Durflor. Es muy importante observar cómo el operador no presiona el rodillo, sino que éste flota sobre la capa niveladora. Cuando se ha cubierto uniformemente la totalidad de la primera franja, se vierte en la segunda franja. Una vez distribuida la capa niveladora autonivelante Durflor de manera uniforme en la segunda franja, se solapa con la primera. Noten cómo el operador extiende el rodillo uniendo las 2 franjas.
El rodillo debe desplazarse flotando sobre el material volcado. Para el resto de la superficie, continuamos vertiendo en franjas la capa niveladora, distribuyendo con rodillo y solapando con la franja inmediata anterior. La mezcla debe ser revuelta antes de volcarla en el piso. Observemos nuevamente en una etapa más avanzada del trabajo cómo se vuelve a verter sobre la nueva franja la capa niveladora, siempre a razón de medio litro por metro cuadrado, y cómo el operador primero lo distribuye en toda la franja con el rodillo y luego realiza la operación de solapado uniendo la franja última con la anterior sin presionar el rodillo. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Sumergir el rodillo en el recipiente y pintar a razón de 1 litro cada 7 metros cuadrados. Ahora veremos la aplicación del piso veteado. El relleno de fisuras e imperfecciones es una tarea optativa y tiene por objeto mejorar las bases sobre las que luego se aplicará piso Durflor. Las fisuras deberán ser abiertas en V con espátula o destornillador. Las manchas de grasa, pegotes, mezcla, chicle, pintura y alquitrán pueden ser removidas con espátula. Barrer la totalidad del área donde se colocará enduido Durflor sin mojar. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1, 3 partes de componente 2 y 9 partes de componente polvo, obteniendo enduido Durflor. Se deberán eliminar los grumos y aplicar antes de las 2 horas. Las juntas, fisuras e imperfecciones son fácilmente rellenadas con enduido Durflor utilizando una espátula. Las imperfecciones más profundas se deberán rellenar en capas finas sucesivas. Una vez secado el enduido, deberemos lijarlo, pues al transcurrir el tiempo se endurece y es más difícil hacerlo. Mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 y 3 partes de componente 2. Para que la aplicación sea prolija, es conveniente proteger con papel o cinta la pared. En áreas reducidas o en el perímetro se puede aplicar la imprimación con pincel. Para aplicar la imprimación, debemos sumergir el rodillo en el recipiente y pintar la superficie. 1 litro de imprimación rinde 7 metros cuadrados. Para este trabajo, mezclaremos en un recipiente limpio y seco una parte de componente 1 rojo teja, 3 partes de componente 2 y 3 partes de componente polvo hasta eliminar grumos. Ahora mezclaremos una parte de componente 1 blanco, 3 partes de componente 2 y 3 partes de componente polvo hasta eliminar grumos. Vertemos la capa veteada autonivelante preparada en 2 jarras, una para el rojo y la otra para el blanco, debiendo aplicarla antes de las 2 horas de preparada. Se deberá volcar en zigzag a lo largo de una franja imaginaria de medio metro de ancho a razón de 1/4 litro por metro cuadrado de cada color. Una vez vertidos ambos colores en la franja, distribuiremos el material con el cepillo veteador.
Los movimientos del cepillo veteador son cortos y circulares. Se logra de esta manera una distribución del material sin llegar a una mezcla íntima, en cuyo caso se obtendría un piso de color uniforme. El piso veteado autonivelante no exige tanto trabajo de nivelación como en el caso de un piso de color uniforme, ya que las vetas, similares a las del mármol, disimulan las imperfecciones. Al finalizar la franja con capa veteada autonivelante Durflor, se deberán verter nuevamente ambos colores en la franja siguiente, distribuyéndolos en zigzag. Note que el operador no presiona el cepillo veteador, logrando de esta manera una distribución y no un barrido. Es conveniente, una vez terminada la franja, retocar la misma hasta obtener un veteado que lo satisfaga y sea similar a la ya hecha. Cuanto más veces se retoque una franja, más suave resultará el veteado. Observamos nuevamente el vertido de los dos colores en una nueva franja y desde otro ángulo cómo se opera con el cepillo veteador. Al mismo tiempo, se observa el trabajo ya terminado y cómo se lo armoniza en la nueva franja. Cuando la capa veteada autonivelante Durflor esté seca, se deberá aplicar componente 2 solo como mano final. Sumergir en el recipiente el rodillo Durflor o pincel si son áreas reducidas y aplicar a razón de 1 litro de componente 2 cada 7 metros cuadrados. Se deberá distribuir uniformemente. Observamos aquí cómo ha quedado el trabajo ya concluido. A continuación, vemos distintas variedades de veteados Durflor que se obtienen con este proceso.